Estás viendo BronxNet. Tu voz, tu opinión, tu visión. Las opiniones expresadas en este programa son exclusivamente de los participantes y de ninguna manera reflejan las opiniones de BronxNet o sus patrocinadores. ¿Dónde veo yo? Hoy en Diálogo Abierto hablaremos del cáncer de la próstata, sus tratamientos y más con un urólogo del Hospital Montefiore en el Bronx. Comunicaciones. Me gustó. Te felicito. A lo largo de 50 Nunca olvidar de dónde vienes. Muy bien. Una inspiración orgullosa de integridad. Hola y muy buenas noches a todos. Soy Ramón Rodríguez y ustedes están viendo una edición de Diálogo Abierto, un programa para la comunidad hispana donde información necesaria se provee y donde le pedimos que se puedan involucrar desde sus casas. Hoy es miércoles 20 de julio y recuerden, queremos saber de ustedes, así que envíenos un correo electrónico a dialogoabierto@bronxnet.org o visítenos en el internet al www.bronxnet.org. El cáncer de la próstata es un cáncer que empieza en la glándula de la próstata. El cáncer hace que las células del cuerpo cambien y crezcan fuera de control. La mayoría de los tipos de cáncer se forman un bulto o crecimiento llamado tumor. Si existe un tumor canceroso en la próstata, el hombre puede que no lo sepa. En la mayoría de los casos, el cáncer de la próstata se desarrolla muy lentamente. Sin embargo, en algunos hombres puede que crezca con rapidez y se extienda a otras partes del cuerpo. Hoy, para educarnos más de esta enfermedad, se encuentra el doctor Pedro María, cirujano urólogo del Hospital Montefiore aquí en el Bronx. Doctor María, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por tenerme. Sin duda, el tema de hoy es uno súper sensitivo, súper importante hacia la salud del hombre. Y para todos aquellos televidentes masculinos, vamos a concentrarnos en realidad en hablar un poco de la enfermedad, de los mitos que hay acerca de la enfermedad, el tratamiento, cómo posiblemente contribuir a la prevención, si es posible, de contagiar este cáncer de la próstata y otros resultados que pueden darse por el hecho de contagiar esta enfermedad. Vamos a empezar en realidad, además de lo que dije en la apertura, ¿qué es en realidad cáncer de la próstata? Bueno, básicamente el cáncer de la próstata, como todo cáncer, es cuando células anormales empiezan a trabajar anormalmente. Hay una superproducción de esas células que se forma un tumor, como usted mencionó. Entonces, este tumor se puede no solamente producir problemas locales en la misma glándula, sino que a medida que crece, se puede ir a otros lugares, como los huesos, los pulmones, el cerebro. ¿Es común que eso sucede? Es común si no se detecta a tiempo. O sea, desde que el screening del PSA empezó en los años 80, la mayoría de los pacientes se han diagnosticado más temprano, cuando hay tiempo todavía para eliminar la enfermedad, para curarla. Sí, ahora menciona uno de los exámenes que están disponibles para detectar la posibilidad de que haya cáncer de la próstata y es el PSA, como usted dice. El PSA es un examen de sangre, sí, dentro del cual por medio químico se determina el nivel del el nivel del PSA en la sangre. El nivel del PSA en la sangre, el cual tradicionalmente, según entiendo, es que es un parámetro, vamos a decir, normal sería de tener de 1 a 4, ¿no?
entre medio de esos dos, de 1 a 4, el resultado del PSA en la sangre. Mientras más alto, Más probabilidad hay. Más probabilidad. Básicamente lo que tú dijiste es cierto. Hay dos exámenes que se hacen para detectar el cáncer de la próstata. Número uno, el PSA, que es un antígeno que se produce en la glándula. Y como tú dijiste, hay parámetros de 1 a 4, pero en realidad es basado en la edad. En la edad. Un hombre de 0 a 50 años debería tenerlo menos de 2.5. Un hombre de 60 años ya sea 3.5. 70, 3.5. Eso era anteriormente, el número mágico era 4. Ya no. El número mágico es basado en la edad. Interesante, basado a la edad. A la edad del paciente. Ahora, también tengo entendido que aunque un hombre se haga este examen y el resultado en una ocasión le salga, vamos a decir, en 2, pero al año siguiente le sale en 3. Todavía cae dentro del parámetro de normalidad, vamos a decir, pero ese cambio en un año es algo que en realidad el urólogo le pondría atención, ¿no? Definitivamente. Y eso es lo que se llama la velocidad del PSA. ¿Qué tan agresivo es el aumento del número que se da? Por ejemplo, lo normal es 0.75 en un año que se eleve. Si es más de ahí ya tiene que evaluarse. Pero lo primero que tiene que eliminarse es que haya posibilidad de una infección. Es igual que si el hombre va a hacerse un examen del PSA, si tiene relaciones sexuales de esa mañana, hay posibilidad de que el PSA sea un poquito elevado. Hay cosas que hay que tener presente. Y me imagino que antes de ese examen, cuando se le vaya a hacer a ese hombre, a esa persona, esas son preguntas que se le harían, ¿no? Entonces, para tu sorpresa, no. No. Hay personas que van y se hacen el examen y nunca se le pregunta. Va un técnico, le saca la sangre. No, hay veces que, no voy a decir negligencia, pero que a veces no se toma en cuenta. Me parece entonces que al hecho de no tomarse en cuenta de hacer esa pregunta, que puede ser falsamente elevado, pero cuando vienen donde el urólogo se reevalúa la situación, entonces ya nosotros o lo repetimos o dependiendo del número, hacemos una biopsia. Y en cambio, si la pregunta se hace al momento donde el examen se va a llevar a cabo y la respuesta es sí, esta mañana tuve relaciones, se pudiera aplazar el examen. Definitivamente. En vez de tomarlo, entonces de tener que hacerlo de nuevo y bueno, pero ya eso son... Es otra historia. Eso es otra historia, ¿verdad? Ahora, ¿qué otro tipo de examen hay disponible para poder detectar también el crecimiento o la condición de la glándula de la próstata? Bueno, el otro examen que es muy importante y es bueno que lo menciones porque es un mito. Ajá. Mayormente los pacientes hispanos es el examen rectal. Ajá. El examen rectal es la próstata está debajo de la vejiga, en el perineo, y está muy cerca del recto. Okay. El examen rectal, porque muchos pacientes no lo entienden, se hace porque cuando uno introduce el dedo en el ano del paciente, ahí mismo está la próstata. La superficie uno puede sentir y palpar. Si hay alguna abnormalidad, algún tumorcito, alguna irregularidad, asimetría, ya eso es suficiente, aunque el PSA esté bien, para que el paciente tenga una biopsia. ¿Oh, sí? Sí, yo he tenido pacientes que tienen un PSA casi indetectable, un PSA en 0.65, menos de 1, que cuando yo le he dicho el examen rectal, he sentido algo abnormal, una induración, un pequeño tumorcito, y le he hecho la biopsia y tiene un cáncer agresivo. Y lo que sucede es lo siguiente, cuando decimos cáncer son células abnormales. Sí. Cuando las células son muy anormales, ya no producen PSA. Así que entonces... Es completamente otra cosa. Así que el resultado del PSA sería bajo. Muy bajito. Al no producirlas. Definitivamente. Entonces, por eso es tan importante el examen rectal. Tradicionalmente, ¿se hacen ambos exámenes cuando uno va para hacerse un examen, vamos a decir, un examen anualmente? físico. Cada año. Físico.
Ok. El médico general, si no se lo hace, pregunte que se lo haga. Nosotros recomendamos la Asociación Americana de Urología que el hombre a partir de los 40 años tenga un PSA todos los años. Específicamente un PSA o un examen de la próstata. Pero el examen de la próstata, el examen rectal debe estar incluido un examen físico anual. No solamente para el cáncer de la próstata, sino para problemas del colon. Ok. Okay. Y también usted dice después de los 40 años, pero también otro factor que cae dentro de ese cuadro es también si hay un historial médico de la próstata en la familia. En la familia. Hay que estar muy alerta si, por ejemplo, su papá, su hermano han tenido cáncer de la próstata. Ya uno es un poquito más agresivo y más cauteloso cuando se está evaluando al paciente. Si hay ese caso donde hay un historial médico de cáncer de la próstata en la familia, ¿se debiese de aplazar solamente año por año o se puede tomar cada 6 meses? No, año por año. Año por año. Sí. Entonces, ¿sería su opinión que en una persona de esa clase o cualquier otro paciente que un cáncer que se vaya a desarrollar o se empiece a desarrollar en la próstata puede, vamos a decir, tener un promedio de 1 año antes de que se detecte? Sí. Sin detectarse. Y sin mucha agresividad, vamos a decir, en la enfermedad. Por eso, si hay una historia familiar, la diferencia es que, vamos a decir, uno le hace una biopsia a un paciente o el PSA está un poquito elevado, está lo que le dicen a estar borde de lo normal y lo anormal. A un paciente que no tiene historia familiar, yo le diría, vamos a repetirlo en 6 meses. Okay. Si tu papá, tu hermano o otro familiar cercano tiene historial de cáncer de la próstata, yo no esperaría. Inmediatamente ordenaría una biopsia. No obstante los resultados. Si vamos a decir, 2 pacientes al borde, o ha ido una elevación, como mencionamos antes, Sí. de 1 año, de 0.75, 0.8, hay pacientes que yo diría, vamos a esperar un ratito y lo repetimos. Pero si el paciente ya tiene historial, inmediatamente se hace la biopsia. El cual entonces es el esfuerzo que se hace para prevenir. Y una recomendación que quiero para todos los hombres, cuando vayan donde su médico, ese es un número que tienen que sabérselo de memoria, el PSA. Lo apuntan y lo ponen en su bolsillo. Sí. Porque hay muchos pacientes que van de médico a médico, cambian médicos todos los años, y si tienen un número de referencia, cuando le hagan ese examen del PSA, pueden, porque es muy difícil conseguir los laboratorios y los resultados de un médico a otro. Sin duda. Muy interesante, muy interesante. Y regresaremos. Y por favor, no cambien el canal porque tomaremos una breve pausa y regresaremos a continuar nuestra charla con el doctor María, cirujano urólogo de Montefiore. ¿Cuáles son los números que importan en tu vida? Tu salario. ¿Tu aniversario de bodas? Los cumpleaños de tus hijos. Si tienes diabetes, el número más importante es tu A1C. 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 El A1C es el número que le dice a tu doctor si tu diabetes estuvo bajo control los últimos 3 meses. Porque si tu diabetes no está controlada, entonces tu corazón podría estar en riesgo. Pregúntale a tu doctor cuál es tu A1C. Pregúntale. Pregúntale. Él lo sabe y tú debes saberlo también. Únete a la campaña Ahora sé mi A1C. Todo el mundo tiene amigos. Hay amigos para chatear. Amigos con quienes salir un sábado por la noche. Amigos con quienes pasar el tiempo sin hacer nada. Amigos que aparecen el día de la mudanza. Y hay amigos que estarán allí si alguien se está enfrentando a una enfermedad mental. ¿Eres tú uno de esos amigos? ¿Qué demonios es esto? Gordura de la espalda. Seguramente alguien lo perdió comiendo popcorn de un tamaño más pequeño. Dame eso. Hola televidentes y gracias por mantenerse sintonizados.
Soy su conductor Ramón Rodríguez y recuerden que se pueden comunicar por medio de correo electrónico o visítenos al internet al www.bronxnet.org. Estamos aquí en Diálogo Abierto en el canal 69 de BronxNet y continuamos nuestra conversación con el doctor María de Montefiore Hospital. Doctor, antes de la pausa estamos hablando de la próstata, del cáncer, del PSA, etc. Vamos a enfocarnos ahora un poco de el tipo de tratamiento que se le provee a aquellos que contagian el cáncer y cómo es el remedio que se le puede ofrecer. Ok. Los tratamientos son los siguientes. Una vez el paciente se diagnostica con la enfermedad, se hace la biopsia. Basado en la biopsia, se hace lo que se dice un staging. Sería como se les rankea el paciente como en bajo riesgo, riesgo intermedio o alto riesgo. Basado en el riesgo del paciente se le da las opciones. Okay. Para un paciente de riesgo intermedio o de riesgo bajito, se le ofrece ya sea radiación, ya sea lo que le dicen external beam radiation, que son los rayos externales, que no es semilla, se le da las semillas de radiación, se le ofrece también la cirugía, que yo por lo particular opero con el Da Vinci, que es una tecnología nueva, robótica, con mínima invasiva. Se le ofrece también la crioterapia, que es frizar la próstata, o se le ofrece la observación, basado en la edad, basado en el riesgo. Y el historial. Y el historial. Y un paciente ya con un riesgo más alto, a veces lo que se hace es una quimioterapia, ya sea una castración física o química, con medicamentos, y se le puede dar radiación al mismo tiempo. ¿Y cuáles son los resultados de ese tipo de tratamiento? Bueno, básicamente basado otra vez en los riesgos del paciente, en el estatus que está el paciente de alto, medio o bajo riesgo, se le da la terapia que se le va a dar. Se le va a dar la cirugía, se le va a dar la radioterapia. Casi todos los efectos colaterales del tratamiento de la próstata es similar, ya sea uno más pronto que el otro. Por ejemplo, un paciente de 60 años, dos pacientes de 60 años, vamos a poner, uno decide tener cirugía, otro tener radiación. El paciente que tiene cirugía, usualmente, inmediatamente después de la cirugía puede ser que tenga un poquito de líquido de orina, puede ser que tenga impotencia, pero ese paciente tiene hasta un año para recuperarse, para volver a su función. Bajo tratamiento dedicado, ¿no? No, de por sí solo. Con ejercicios que se le instruyen al paciente, a veces con tratamiento y a veces solamente. Cirugía es un trauma. Nosotros llamamos la cirugía un trauma controlado. So, el paciente le toma tiempo, al paciente el cuerpo humano toma tiempo para recuperarse. El paciente que tiene radiación inmediatamente no ve los efectos colaterales. Usualmente lo ve después. La radiación trabaja un poquito más lenta, porque las células se van muriendo más lenta. Por eso es que a veces el paciente opta por un tratamiento que no es adecuado para el paciente, porque está un poquito confundido. El paciente que tiene radiación puede que tenga los efectos colaterales, no inmediatamente, pero luego. Sí. Y puede a veces ser peor que la cirugía. ¿Peor en qué sentido? Peor porque la radiación, al mismo tiempo que elimina las células cancerosas, puede eliminar. Hay efectos colaterales. La cirugía también tiene sus problemas, porque cirugía, y no todos los pacientes son iguales. Y hay resultados excelentes y hay resultados que no son tan excelentes como los esperamos. Pero la función principal de nosotros como médicos en Montefiore es eliminar el cáncer. Eliminar el cáncer. Sí. Con los efectos colaterales podemos lidiar más tarde. Ahora, acerca de... Hay algunos mitos en realidad en lo que se concierne cirugía de cualquier tipo acerca de la próstata y los resultados que le puedan crear al hombre. Uno de ellos es la impotencia. ¿Es o no es un mito?
Básicamente, se hizo un estudio en Filadelfia con más de 2.000 pacientes con cirugía robótica. Y el resultado del estudio es que la percepción del cirujano durante la cirugía no tiene nada que ver con los resultados a largo tiempo. Me explico. Yo como cirujano puedo hacer mi cirugía y digo, preservé todos los nervios. Todo me salió como esperaba. Este paciente va a estar bien. Mi percepción no tiene nada que ver. El paciente puede estar impotente en 6 meses. Okay. Basado en esto, yo le digo a mis pacientes, lo más probable es que tu resultado sea basado en cómo tú eras antes de la cirugía. Si un paciente antes de la cirugía era completamente potente, tenía buen control urinario, y la cirugía va de acuerdo al plan, lo más probable es que ese paciente recupere la potencia sexual, recupere la continencia. Si el paciente ya antes de la cirugía tenía problemas, estaba tomando medicamento para tener una erección, tenía problemas levantándose 3, 4 y 5 veces al baño, es muy probable que este paciente, esos problemas que tenía antes se acentúen. Y por eso yo soy muy honesto con mis pacientes y les explico todo. Y espero que el paciente también, le doy la confianza para que el paciente sea honesto conmigo. Ahora, ¿qué consejo? Bueno, antes de llegar al consejo, se sabe que en realidad el cáncer de la próstata en el hombre es, vamos a decir, en términos de la frecuencia, el equivalente del cáncer de los senos de las mujeres. Una analogía, simplemente, pero una analogía. En términos de esta enfermedad hacia los hombres, específicamente entre los hombres latinos, ¿cuál es la frecuencia y la prevalencia de esta enfermedad? Es muy importante esa pregunta que me has hecho. Es irónico, la incidencia del cáncer de la próstata es menor en los hombres hispanos que los afroamericanos y que los blancos. Pero irónicamente, más pacientes hispanos mueren de la enfermedad. Entonces le hago una pregunta, 2 preguntas más. ¿A qué le atribuye usted el hecho de que la incidencia sea menor entre la cultura latina y en cambio, ¿a qué le atribuye usted el incidente de muerte más alto entre la comunidad latina? La incidencia que sea menor entre razas, eso es ya genético. Eso no es por la dieta. No, aunque han habido estudios en hombres en Japón, como mujeres, a veces que la incidencia es menor, cuando viene a los Estados Unidos cambia. Pero en realidad, también el hombre hispano todavía no se ha estratificado, que eso es algo que yo quiero trabajar. Porque el hombre hispano del Caribe, el cubano, puertorriqueño, dominicano, es muy diferente al hispano de Sudamérica. ¿Por qué? Tenemos negro. Sí. El suramericano es más indio. Esta estratificación es algo que estoy trabajando en Montefiore. No solamente eso. ¿Por qué mueren más hispanos? La segunda pregunta que me hiciste. Mueren más hispanos porque los mitos. Hay muchos pacientes, ya sea por la situación de seguro, por el conocimiento de la enfermedad, no tienen tanto conocimiento y es una de las razones por las que estoy aquí. Quiero educar al paciente, saber que no es el fin del mundo. Mayormente digo a mis pacientes, otra cosa te va a matar, no el cáncer de la próstata. Porque quiero que regresen, porque quiero que se traten y que sepan que hay opciones para los problemas que pueden ocurrir con la cirugía, con la radiación. Y el paciente a veces, mayormente el hispano, se diagnostica, primero que todo lo niega. No, repíteme eso. Aun cuando yo tengo la biopsia en las manos, dicen, no puede ser. Van a otro médico, ya vuelven a su país, ya sea el Ecuador, la República Dominicana, Puerto Rico, buscan otro médico y a veces se automedican y no quieren aceptarlo. ¿Qué hacen? Pasan 2, 3, 4 años, cuando vienen ya el cáncer está regado. Regado, sí. ¿A qué le atribuye en realidad ese miedo? ¿Sería específicamente la falta en realidad del conocimiento, del tratamiento que hay disponible, la amenaza posiblemente que esa enfermedad le crea a ese hombre, que ya posiblemente si se tiene que someter a una operación como tal,
y en cambio se vuelve impotente, ya entonces se siente menos hombre. Menos hombre. ¿Cree usted que esos son factores que contribuyen al pensamiento de negarse tratamiento a tiempo? Creo que en el hombre hispano eso el mito de la impotencia de andar mojado de orina es un factor muy importante. Pero también creo que es la falta de conocimiento. Y no es por culpa de ellos, sino porque nosotros como médicos y como ustedes como medio público tenemos que brindarles, tenemos que llevarlo a ellos. El paciente usualmente cuando tiene ese diagnóstico cree que es el fin del mundo. A veces compartes, hay personas que han tenido malas experiencias, que comparten esas malas experiencias con los pacientes y ya pasa de una boca a otra, como decimos, y el miedo se empieza a crear. Ya cáncer de la próstata es un monstruo. Un mito. Hay pacientes que ni siquiera quieren hacerse el examen rectal, ni siquiera se quieren hacer el examen del PSA, porque no quieren saber. Porque no quieren ser diagnosticados y pensar que eso van a hacer ellos. Pero el mensaje que le tengo es que lo más importante es eliminar el cáncer. Prolongar la vida para que pasen más tiempo con sus familias, con sus seres amados, y con los problemas que puedan ocurrir después de la cirugía. Nosotros Sí, y para ponerle una exclamación, vamos a decir, a lo que acaba de decir, si no me equivoco, en realidad, la detección de un problema en la próstata, vamos a decir, cáncer que se descubra con mucha anticipación en la próstata, tiene un gran promedio de éxito para poder contribuir a que esa persona, después de cirugía y tratamiento, pueda vivir una vida completamente normal. La incidencia de recurrencia, o sea, es muy bajita la recurrencia del cáncer. Si se toma a tiempo, vamos a decir en 5 años la incidencia de recurrencia es menos de... lo que le dicen, la sobrevivencia libre de cáncer es por lo menos un 90%. En 5 años, paciente que se trata con tiempo. Más o menos como el cáncer del seno. Sí, de la mama. Bueno, y para completar, en realidad, podemos dejar nuestro público televidente con decirle a aquellos hombres que estén mirando nuestro programa que prevenir es mejor que lamentar, ¿no? Definitivamente, y que no es el fin del mundo y que aquí estamos para ayudarlos. Doctor María, muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias por su servicio a la comunidad. Muchas gracias. Y lamentablemente se nos ha acabado el tiempo por hoy de esta edición de Diálogo Abierto, donde nos dedicamos a compartir información con la comunidad hispana. Es un placer, como siempre, visitar con ustedes en sus hogares y darles detalles de ocurrencias y oportunidades en nuestra comunidad. De nuevo, les doy las gracias a nuestro invitado y a ustedes por estar con nosotros. Y hasta la próxima, les deseo muy buenas noches y nos veremos en la próxima edición de Diálogo Abierto. Este programa es traído a ustedes por el patrocinio de Aetna. Queremos que usted sepa. Este programa es traído a ustedes por el patrocinio de Aetna. Queremos que